Diálogos Adida. Diálogos Adida. Un espacio de conversación, análisis, reflexión, muchas preguntas y respuestas que surgen de la actualidad nacional e internacional. Diálogos Adida. Diálogos Adida. Con Sebastián Ospina. Saludo cordial para todos los oyentes de la emisora virtual de Adida, Adida Radio. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Diálogos Adida. Soy Sebastián Ospina Mendoza, hago parte del equipo de comunicaciones de la Asociación Sindical y hoy estaré acompañándolos para que conversemos, preguntemos, para que nuestra invitada responda sobre muchos temas de interés. Recuerden que nos pueden sintonizar todos los jueves a las 8 de la noche por radio.adida.org.co o también por el canal de YouTube de la Asociación Sindical. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Diálogos Adida. Esta noche en Diálogos Adida vamos a preguntar, nuestra invitada va a responder, va a analizar, vamos a reflexionar en torno a una situación que se está viviendo en la actualidad, la que todos conocemos como la pandemia. Hoy quizá ya saliendo un poco de esta situación triste, lamentable, se ve ya como con más esperanza. Por eso hoy queremos hablar con Zulma Cucunubá. Ella es médica, doctora en epidemiología en enfermedades infecciosas. Doctora Zulma, bienvenida a Diálogos Adida. Buenas noches, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con Adida esta noche. Bueno, Zulma, ¿ya se vacunó? ¿Usted ya está vacunada? ¿No se ha vacunado? Ya estoy vacunada, afortunadamente, hace algunas semanas. Afortunadamente. ¿Con qué vacuna o cuál vacuna le aplicaron? A nosotros nos aplicaron, el grupo de profesores de la Universidad Javeriana que nos tocó ese día, nos aplicaron Pfizer ese día. Listo. ¿Qué tal le fue con la vacuna? Muy bien, pues me dio un poco de cansancio, sueño el primer día y luego durante la segunda dosis también, pero después de eso ya muy normal. Bueno, Zulma, durante los programas de Diálogos Adida hemos analizado desde diferentes perspectivas lo económico, lo político, lo social, la pandemia y la vacunación. Hoy también queremos hacerlo desde lo médico, desde lo científico, por eso la tenemos a usted acá. Le preguntaba con qué vacuna o cuál vacuna le aplicaron, precisamente por eso, porque en Colombia en este momento hay diferentes vacunas, Pfizer, la de Janssen, también conocida como Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Moderna, y hay diferentes, llamémoslo así, mitos. ¿Usted qué le puede decir desde su experiencia si una vacuna es mejor que la otra o si una vacuna tiene contraindicaciones, tiene algún aspecto negativo para el cuerpo de quien la recibe? Es una pregunta muy importante, Sebastián. En este momento tenemos, como bien dices, en Colombia un portafolio amplio de vacunación. No todas están disponibles simultáneamente, sino que dependiendo de las llegadas de estas vacunas al país, pues por épocas vamos a tener una u otra vacuna. ¿Qué características tienen todas estas vacunas? Uno, pues que han sido aprobadas científicamente al superar lo que llamamos la fase 3 de ensayos clínicos y posteriormente aprobadas para su uso de emergencia por las agencias regulatorias, en este caso por el INVIMA en Colombia. Como contraindicación en términos generales, ninguna tiene ninguna contraindicación en particular, solo que algunas de ellas cuentan con un poco más de evidencia científica hasta el momento porque van un poco más adelantadas en la investigación para que puedan administrarse a ciertas poblaciones. Entonces, para darte un ejemplo, los adultos en general pueden recibir cualquiera de estas vacunas sin ningún problema,
pero hay unos grupos especiales como son las mujeres embarazadas, para las cuales el mayor cuerpo de investigación se encuentra, por ejemplo, con la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna. Entonces, a bien ha tenido pues el Comité de Vacunación Nacional recomendar por ahora solo Pfizer para la población de mujeres embarazadas. Lo mismo pasa para niños que tengan comorbilidades. Pero en la medida en que vaya habiendo más investigación con el resto de vacunas, es probable que muchas de estas se vayan también recomendando para estos grupos especiales. Entonces, el mensaje es, todas las vacunas en principio tienen la capacidad de disminuir grandemente la probabilidad de hospitalización, de presentar un cuadro grave y de morir, todas ellas, sin excepción. Y ese es el primer objetivo, que las personas que no veamos tantas muertes como hemos visto hasta ahora. Aquí en su respuesta usted da muchos temas para conversar en este programa de Diálogos Adida. Antes de dar paso a ellas, quiero preguntarle también para que nos explique de manera no científica ni en términos médicos, sino en términos para el ciudadano del común. Algunos dicen que les están aplicando o que no se la aplican porque les van a aplicar un chip o les van a poner un chip, algo totalmente ilógico. ¿Qué es lo que le aplican a la persona? ¿Son anticuerpos? ¿Cuál es la función que cumple allí? Porque también muchos dicen que les están aplicando el virus, pero también científicamente eso es lo que se necesita. ¿O usted cómo se lo explicaría a un ciudadano de a pie que no conozca de medicina? Bueno, explicarlo no necesariamente es algo de hacer corto y fácil, pero porque hay diferentes tipos de vacunas y cada una tiene un mecanismo diferente. Pero en términos generales, todas las vacunas, cuando las recibimos, lo que estamos recibiendo es una forma de entrenar nuestro sistema inmune para que una vez nos enfrentemos al virus de verdad, nuestro sistema, nuestro cuerpo, sepa cómo defenderse y evitar que esto llegue a una situación grave. Es decir, las vacunas no nos inyectan, a través de ellas no nos inyectan anticuerpos, sino que nos inyectan un material que le permite al cuerpo entrenarse, como si fuera una serie de instrucciones para entrenarse, y una vez el cuerpo se encuentre con el virus de verdad en el futuro, entonces el organismo pueda responder, pelear esa batalla inmunológica dentro de nuestro cuerpo, para hacer que el virus no cause tanto daño como lo haría si no tuviéramos una vacuna. La vacuna nos puede alejar de la muerte, de la hospitalización, pero igual no estamos inmunes a que nos dé. ¿Es así? Así es, las vacunas reducen un poquito la probabilidad de que me contagie, pero no es muy buena esa eficacia. La mayor eficacia que tienen las vacunas es para reducir la probabilidad de que yo me enferme gravemente o me muera. Entonces, esa es la mayor ventaja que tienen estas vacunas. En este momento es importante también continuar con esos protocolos de bioseguridad. Le cuento, Zulma, que en ocasiones no comparto mucho esos protocolos de bioseguridad, sobre todo en establecimientos de mucha afluencia de público, porque allí diría yo que no se cumplen. Ejemplo, aún se sigue conservando un tapete, que el tapete no tiene ningún líquido porque uno evidencia que está seco ahí, parece más de adorno, pero comparto los otros protocolos que son el lavado de manos y de pronto también muy importante el tapabocas. ¿Qué le podemos decir sobre todo a los maestros de Antioquia? ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad a hoy? Ya ha pasado más de un año de la pandemia, con vacunación en camino. ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad que se deben mantener y que sí son eficientes? Muy buena pregunta, Sebastián. Definitivamente lo de los tapetes, eso nunca ha sido realmente una medida útil ni necesaria, y desde hace ya mucho tiempo el ministerio eso lo aclaró y ya solicitó que por favor no se siguiera usando ese tema de los tapetes, porque en realidad el virus se transmite por el aire, ¿sí? No se transmite por el piso ni por los zapatos, sino que realmente es a través de la suspensión del virus en el aire, y esto se da principalmente en lugares cerrados. Entonces, ¿cuáles son
Entendiendo ese principio, ¿cuáles son las medidas esenciales? Uno, la ventilación, ¿sí? En la medida en que haya una buena ventilación, una buena ventana o puerta de entrada y otra de salida, ese flujo de aire hace que esta suspensión de los virus rápidamente se vaya en el aire. Dos, por supuesto, el tapabocas bien puesto que cubra nariz y boca, toda vez que vayamos a hablar, es decir, y que estemos en un lugar cerrado. Y por supuesto, la distancia física. La distancia sigue siendo fundamental, entonces es la combinación de la distancia, el tapabocas y la ventilación. Esas son las tres cosas que son fundamentales para la prevención. No me menciona usted el lavado de manos o el spray con el alcohol. ¿Es importante? ¿No es importante? Es importante el lavado de manos en términos generales, no solo para COVID, sino para muchos otros patógenos y bacterias. Es una medida que ojalá perdurara por siempre. Pero si me pones a escoger en orden, yo te diría ventilación, tapabocas, distancia y lavado de manos. Aquí en Antioquia y diría que en Colombia, sobre todo en las instituciones educativas, donde hay más de 20 niños en espacios muy reducidos, 40 niños, y las condiciones de salubridad, no hay ni agua potable en algunas, o incluso los salones no tienen ventilación. ¿Qué se puede hacer con ellos? Porque quizás la única forma sería un tapabocas, pero ¿qué se puede hacer en estas situaciones? Usted desde estas organizaciones médicas, desde su experiencia como epidemióloga, ¿qué se le puede decir? ¿Cómo se puede orientar a ese maestro? Es un tema muy, muy importante, Sebastián. Yo creo que lo principal es que los maestros tengan la información adecuada de qué es lo que pueden hacer. Claramente, si todos los niños están simultáneamente, va a haber un problema con la distancia, ¿sí? Eso es algo que probablemente no es tan fácil de solucionar, porque si todos los niños igual tienen derecho a recibir esa educación y están allí, eso va a ser complejo, pero entonces hay que, frente a esas situaciones, incentivar otras cosas, como por ejemplo la ventilación. Algunas instituciones educativas puede que no requieran unos grandes cambios de infraestructura, simplemente están las ventanas, hay que hacer de todas maneras una pequeña inversión para tumbar, por ejemplo, ciertas ventanas y garantizar que haya un flujo de lado a lado de los salones. Eso lamentablemente es algo que hay que hacerlo. E incentivar pues el resto de las cosas, que los niños siempre estén con el tapabocas, recordar que estamos hablando de niños mayores de 8 años, los niños menores de 8 años no deben usar tapabocas, no es algo que esté recomendado, y menos si son menores de 5 años, definitivamente no. Los niños pues ellos van a tener una infección usualmente que es con pocos síntomas, pero aún así pueden llegar a transmitir a los adultos. ¿Qué es lo bueno en este caso? Que los maestros necesariamente estén vacunados y que tengan sus 2 dosis antes de empezar estas actividades. Eso es fundamental porque es la forma en que ellos se pueden proteger, al igual que los padres de los niños, ya que en este momento estamos en etapa de vacunación de 30 años o más. Porque si ya estoy vacunado o vacunada, tengo que seguir usando tapabocas. Es muy importante seguirlo usando porque, como te mencionaba, las vacunas reducen el riesgo de infección un poquito, pero no mucho. Entonces, una persona vacunada puede aún infectarse y puede aún transmitir el virus a otras personas. No vamos necesariamente a tener que usar tapabocas toda la vida, no, pero por ahora, mientras que se vacuna la gran proporción de la población, es necesario. Recordemos que al menos el país debe llegar a tener un 70% de cobertura de las vacunas y apenas vamos en un 25%. Entonces nos queda mucho trecho antes de que podamos decirle adiós a todas estas medidas. Quiero educación con calidad. Por eso los maestros deben tener salario digno, una excelente atención en salud, un estatuto docente que garantice la estabilidad laboral. Apoyemos a los maestros. FECODE reclama justicia. Quiero educación con calidad.
Estamos en Diálogos Adida con Zulma Cucunubá. Ella es médica, doctora en epidemiología en enfermedades infecciosas. Zulma, ¿hay riesgo a corto tiempo, a corto plazo, de una nueva cepa? Hay mucha, además de pandemia, hay mucha infodemia, hay mucha información en la web donde nos están casi que abrumando con información, digamos que falsa, otra puede ser verídica, pero también es importante estos espacios para que se esclarezcan esas situaciones. ¿Hay posibilidades de una nueva cepa en los próximos días, en los próximos meses? Bueno, este virus específicamente el coronavirus, tiene una gran capacidad de mutar, de cambiar cada cierto tiempo, pero más importante, cada ciertas infecciones. Es decir, para que aparezcan mutaciones se necesitan muchas infecciones. Y el problema es ese, que en lugares donde hay mucha transmisión pueden emerger nuevas variantes y mutaciones del virus. Entonces, por supuesto, el virus va a seguir mutando y vamos a seguir viendo diferentes variantes, algunas más exitosas que otras para dominar la transmisión. Pero en la medida en que más personas se puedan vacunar, y en la medida en que sigamos estos protocolos durante un tiempo, cada vez va a haber menos infecciones. Y entre menos infecciones haya, menos probabilidades hay de que salgan estas nuevas cepas o variantes. Pero por supuesto es un virus que evoluciona, entonces vamos a seguir viéndolos. Quiero que nos detengamos un poco para que hablemos de los niños, de las mujeres lactantes y gestantes, que son una población de pronto vulnerable o que requiere de un cuidado especial. Primero, hablemos de las mujeres gestantes. ¿Qué pasa con ellas? ¿Cuál es el cuidado que deben tener? ¿Se pueden vacunar? ¿No se pueden vacunar? Sí, definitivamente la gestación es una etapa de vulnerabilidad. Y este virus que produce el COVID-19 es altamente peligroso para las mujeres embarazadas y para los bebés. Las mujeres embarazadas que se infectan, gran parte de ellas llegan a unidad de cuidado intensivo, ha habido pues fallecimientos de mujeres embarazadas con COVID y también lamentablemente de sus bebés. Incluso el año pasado, durante 2020, se incrementó casi 40% la mortalidad materna en Colombia en cifras que no veíamos hace más de 1 o 2 décadas, justamente porque muchas mujeres fallecieron por COVID-19. Entonces, es una etapa especialmente vulnerable y definitivamente todas las mujeres embarazadas deberían poder acceder a la vacuna sin ninguna restricción. Las vacunas son seguras para ellas y para sus bebés. Es muy importante en Colombia por norma del Ministerio de Salud, las mujeres embarazadas entre 12 semanas de embarazo y hasta 40 días posparto, que es el periodo crítico de vulnerabilidad. Ellas está autorizada solo una vacuna por ahora, que es la vacuna Pfizer, y más adelante probablemente se van a autorizar otras, pero por ahora esa es la vacuna a la que deben acceder estas mujeres y es primordial que lo hagan. Mujeres lactantes, ¿también tienen alguna particularidad? ¿Deben tener algún cuidado? Que supondría, por la respuesta que usted acaba de dar anteriormente, también pueden vacunarse. Por supuesto, las mujeres lactantes pueden vacunarse. Ya una mujer lactante no está en la misma vulnerabilidad que una mujer en su periodo de gestación, pero por supuesto sigue siendo sujeto de derecho de la vacunación y puede vacunarse de acuerdo a su edad cuando llegue el momento con las vacunas que estén disponibles en ese momento. Los niños, ubiquémonos en la población estudiantil, de las instituciones educativas, que van aproximadamente hasta los 15, 16, 18 años más o menos. ¿Qué orientaciones deben tener los padres de familia y qué orientaciones deben tener también los docentes que tienen estos niños en las aulas de clase? Muy importante, Sebastián, la primera indicación es aquellos niños menores de 18 años que tengan alguna patología de base, alguna comorbilidad. Estos son los niños que en este momento ya pueden acceder a sus vacunas.
y ya deberían estarlo haciendo. ¿Qué necesitan? Simplemente que sus papás los lleven al centro de vacunación con una orden médica o con una certificación médica que certifique cuál es la enfermedad de base que ellos tienen. Hay una lista del Ministerio de Salud de más o menos 20 enfermedades que corresponden los mayores riesgos, y estos niños ya se pueden vacunar desde hace varias semanas y es muy, muy importante que lo hagan. Ahora, ¿qué pasa con los niños que no tienen esas enfermedades? Aún el Ministerio de Salud no ha determinado qué va a pasar, porque estos niños no están en las cuentas del 70% que hablábamos inicialmente. Pero es muy probable que en los próximos meses veamos alguna indicación específica también de vacunación para niños una vez se haya superado toda la etapa de vacunación para adultos. Los niños que ya se pueden vacunar, las madres gestantes, lactantes, ¿se deben vacunar con una vacuna en específico o cualquiera que le ofrezca el sistema de salud? En este momento, porque es el cuerpo de evidencia científica más sólido, está autorizada para estos niños con comorbilidades y para las mujeres en embarazo y hasta 40 días posparto. Solamente está autorizado en Colombia Pfizer, pero eso es hasta el día de hoy. Sin embargo, hay otras vacunas que muy seguramente en los próximos días o semanas también van a ser autorizadas para estas poblaciones, tales, por ejemplo, como la vacuna Moderna, porque tiene un gran cuerpo de evidencia, se ha utilizado también en muchos países, en Estados Unidos principalmente, con muy buenos resultados de seguridad y eficacia para niños y mujeres gestantes. Entonces, por ahora, hasta hoy, la evidencia en Colombia apunta a solamente el uso de Pfizer, pero más adelante va a haber otras vacunas disponibles también para esa población. Soy muy insistente en el tema de maestros y de estudiantes. Aquellos maestros y estudiantes que ya se vacunaron por alguna situación, por comorbilidad o porque ya dentro del plan de vacunación le corresponden, sobre todo los de comorbilidad, ellos ya pueden ir a una institución educativa, pueden estar en ese contacto con los estudiantes, con los demás compañeros de trabajo, teniendo en cuenta pues, las particularidades en las instituciones educativas, sobre todo por los niños. Definitivamente sí. Las personas que ya están vacunadas y tienen sus 2 dosis deben de todas maneras seguir utilizando los protocolos de bioseguridad para protegerse a ellos mismos, y ya pueden pues empezar a realizar sus actividades normales de trabajo, por supuesto teniendo en cuenta todas estas comportamientos preventivos. El mayor riesgo en realidad es en este momento las personas que no están vacunadas. Entonces, maestros, por ejemplo, que no estén vacunados, definitivamente no es aconsejable pues que se vean expuestos a contactos como sería el de las clases, etcétera. Pero una vez estén vacunados con sus 2 dosis, pues sí, lo que hay que hacer es proseguir con los protocolos de seguridad, de bioseguridad y realizar pues las actividades académicas. Después de recibir la primera dosis, si solo se necesita una dosis, o la segunda dosis en las vacunas que se necesitan, ¿a partir de qué momento ya, llamémoslo así, estamos inmune? Aunque inmune no es la palabra, pero ya estamos más seguros, más tranquilos de poder incluso salir a la calle. Perdóname que no te entendí la primera parte de la pregunta. Que luego de recibir la dosis de vacuna correspondiente, ¿al cuánto tiempo podemos estar ya, llamémoslo así, inmune o tranquilo, o ya a partir de cuándo hace efecto ese biológico en nuestro cuerpo? Las vacunas, para considerar su máximo potencial de respuesta inmune en nuestro organismo, debe haber pasado 2 semanas posterior a la aplicación de la segunda dosis, en el caso de los esquemas combinados, o 2 semanas posterior a la aplicación de la única dosis en el caso de esquemas que solo tienen una dosis, como es el caso de la vacuna Janssen. Mucha gente se ha infectado porque piensa que apenas le pusieron la vacuna ya se encuentra totalmente inmune y se descuida un poco y ahí se infecta. Entonces no, la vacuna tarda al menos 2 semanas y posterior a la segunda dosis para que tengamos la mayor protección. Aún así, esto no significa que, como tú mismo lo dices, no quedamos 100% inmunes, no.
Quedamos con una protección pequeñita frente a la infección, quedamos con una protección grande frente a la muerte. Zulma Cucunúa, médica, doctora en epidemiología en enfermedades infecciosas. Ya vamos llegando al final. Quiero hacerle preguntas cortas para respuestas cortas. Más adelante vamos a necesitar un nuevo refuerzo de la vacuna. Es posible. Aún no sabemos bien, pero es posible, y para casos especiales va siendo más evidentes. Algunas personas que tienen algunas enfermedades en particular, es muy posible. ¿Podemos donar sangre si estamos vacunados? Sí, no hay ningún problema. Donar sangre está muy bien. ¿Se puede exigir un certificado de vacunación para ir a establecimientos públicos con el fin de motivar que las personas se vacunen? ¿Es una buena medida? Es una medida que tiene un gran debate de fondo sobre las libertades individuales, pero yo creo que para algunos sectores específicamente sí va a ser necesario, empezando por el sector de la salud. Hagamos, ya para finalizar, hagamos una pequeña clase, llamémoslo así, de medicina, porque comenzamos con una pandemia, pero luego estaban manifestando que ya no es una pandemia, sino una endemia. Entonces, quiero que de pronto usted nos esclarezca también esas diferencias. ¿Qué es una pandemia? ¿Qué es una epidemia, por ejemplo? ¿Y qué es una endemia? Porque son términos similares, pero desde el desconocimiento también los estamos adoptando como no es. Son tres términos, repetimos: pandemia, epidemia y endemia. Una clase corta de medicina nos puede dar ya para finalizar, médica Zulma Cucunúa, sobre todo de estas tres y cuáles son sus diferencias. Muy buena pregunta, Sebastián. Una epidemia corresponde a un incremento inusitado de casos de una enfermedad infecciosa que genera esta situación de picos que vemos. Eso es una epidemia, ¿sí? Una pandemia es cuando eso ocurre, pero cubre la mayor parte de los continentes. Cuando una epidemia se queda solo en un continente, no se llama pandemia. Pan es de una raíz que significa, de la palabra, significa pan, significa todo. Entonces, pandemia significa que ha cubierto todo o gran parte del globo terráqueo. Mientras que epidemia es si se quedara solo en un país o en un territorio. Endemia, por su parte, es una etapa posterior a las epidemias. Después de que las epidemias tienen estos picos gigantes, la endemia consiste en que persiste transmisión todo el tiempo, pero ya no en forma de picos, sino picos pequeñitos y constantes. Esa es la fase endémica. Entonces, es una fase posterior a las fases epidémicas, y cuando se alcanza esa fase, podemos decir que a pesar de que todavía estamos conviviendo con el virus, ya no ocasiona colapsos del sistema de salud ni cierres masivos, sino simplemente hay una persistencia, pero a bajos niveles. Una endemia solamente se produce luego de una epidemia, más no de una pandemia. De una pandemia o epidemia. Es que una pandemia es simplemente una epidemia muy, muy grande. Muy grande, exacto. O sea que en este momento en Colombia estamos ya en esa, llamémoslo así, en esa fase, en ese momento de endemia, ¿o todavía estamos en pandemia? Todavía estamos en pandemia. Ningún país del mundo aún está en endemia. Es probable que lleguemos allí gracias a las vacunas. En algún momento esto se convertirá en una transmisión endémica. Médica Zulma Cucunúa, pues agradecerle este espacio de orientación, de pedagogía, sobre todo con el tema relacionado a la vacuna. Como le dije, hemos hablado desde diferentes puntos de vista de esta pandemia, pero es importante que en este momento de evolución hablemos del tema médico. Ya, ¿cuál es su último mensaje para aquellos maestros, maestras, para los familiares de los maestros, para toda la comunidad educativa en general y todas las personas que escuchan este programa con relación a la vacunación, sus cuidados, o quizás para aquellas personas que aún no se han vacunado? Sí, Sebastián. Bueno, primero decir que yo tengo un gran aprecio por todo el gremio de maestros, entre otras cosas porque mi mamá es maestra de primaria y sé de las dificultades que implica la educación en Colombia y la educación rural. Pero en este momento
ya hay garantía del acceso a las vacunas para los maestros. Es una oportunidad que ningún maestro debe desperdiciar y debe hacerlo muy rápido y terminar sus esquemas de vacunación. Hacer el mayor esfuerzo posible para retornar a estos ambientes de la forma más segura, seguirse cuidando, verificar de pronto dentro de los niños, a los que tienen acceso, quiénes tienen comorbilidades y ayudar a orientar a esos niños a que también tengan sus vacunas. Y por supuesto orientar a los padres de los niños. En este momento ya los mayores de 30 años se pueden vacunar, pero en muy pocas semanas ya vamos a estar en mayores de 25 y luego en mayores de 20. Estamos mucho más cerca de que tengamos esta situación controlada, pero es muy importante que nos sigamos cuidando, así como es muy, muy importante en este momento que los niños también accedan a su educación, porque estamos en una situación terrible de inequidad en términos de acceso a la educación, y yo sé que los maestros son conscientes de que eso ha sido así. Muchos niños no tienen acceso a internet, ni a computador, ni a celular, ni a WhatsApp, y se están quedando rezagados. Es una generación a la que le debemos mucho. Entonces nos toca hacer un esfuerzo conjunto para que pues este retorno salga bien. Zulma Cucunubá, médica, doctora en epidemiología en enfermedades infecciosas. Muchas gracias por responder a todas las preguntas que tenemos, porque son preguntas que salen desde Antioquia, que salen desde Colombia, para que de pronto una persona experta en el tema nos las pueda responder. Muchas gracias por estar en Diálogos Adida, que tenga feliz resto de noche. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Buenas noches. Y así llegamos al final de Diálogos Adida. Agradecerle a Zulma Cucunubá, médica, epidemióloga, que nos habló, nos respondió muchas preguntas, dudas e inquietudes que teníamos. Además, sirve también estas conversaciones para reflexionar sobre la actualidad del país en un tema coyuntural como es la pandemia. Soy Sebastián Ospina Mendoza. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche con más Diálogos Adida. Que pasen feliz resto de noche. Diálogos Adida. Diálogos Adida. Un espacio de conversación, análisis, reflexión, muchas preguntas y respuestas que surgen de la actualidad nacional e internacional. Diálogos Adida. Diálogos Adida. Con Sebastián Ospina.